Ahí va. Les decía que lo que vamos a hablar hoy es de equilibrio ácido-base, y cuando hablamos de equilibrio ácido-base hablamos de dos tipos de sustancias, ¿tá? Los ácidos y los bases. Estas son sustancias que su característica es que cuando están en solución, habitualmente en un medio acuoso, porque es donde vamos a ver nosotros, son capaces de aceptar protones o de liberar al disolverse protones, ¿tá? Entonces, si es un ácido, lo que hace es que cuando se somete a una solución, va a liberar protones. ¿Cómo escribo los protones? Como H+. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que el hidrógeno tenía un electrón, un protón y un neutrón. Entonces, cuando yo digo que una sustancia va a liberar un protón, es lo mismo que diga que es un hidrógeno cargado positivamente. ¿Está? ¿Me siguen ahí? Sí, profe. ¿Se puede repetir? Yo lo que le decía era que los ácidos y las bases, yo por ejemplo acá tengo el ejemplo de un ácido, que lo escribí como una A, son sustancias que cuando se disuelven en líquido, lo que hacen es liberar un H+. ¿Un H+? ¿A qué llamo H+? Bueno, es a un protón. Ustedes se acuerdan que los neutrones estaban cargados negativamente, los protones cargados positivamente y los electrones cargados negativamente. Y dependiendo el átomo en el que estábamos hablando, tenían un número determinado de protones y de electrones. El hidrógeno tenía un electrón, un protón y un neutrón. Entonces, cuando yo digo que estoy dando un protón, estaría diciendo lo mismo que estoy liberando un H+, ¿tá? Un hidrógeno cargado positivamente. O lo pueden ver por el contrario, un hidrógeno al cual le falta un electrón. ¿Se acuerdan? ¿Me siguen? Sí, profe, usted dijo que el neutrón no tiene carga. El No está neutrón no cargado tiene negativo. carga. El neutrón Ah, no tiene está. carga. Ah, dije que tenía carga. Sí, por Perdón. eso. No. Neutrón es neutro, no tiene carga. En el caso del hidrógeno tiene un protón y un electrón Exacto. Y un de neutrón. base. Después, si es positivo, es porque pierde el electrón. Exactamente. Claro. Este perdió un electrón. Entonces, pero lo que ustedes se tienen que dar es que un ácido es una sustancia que en solución se disocia, se separa en un protón, ¿tá? Y en el otro compuesto químico, que dependiendo de qué ácido es, se llama base conjugada, ¿tá? Un ácido es una sustancia que en solución se disocia en una base conjugada, pero sobre todo en un protón, ¿tá? Es capaz de dar a la solución un protón, ¿tá? Y una base es una sustancia que cuando, por ejemplo esta, ¿tá? Pero yo en vez de poner un Na acá, puedo poner cualquier otro átomo, puedo poner, en vez de un sodio, poder poner una B larga de base. Quiere decir, una base es una sustancia que se va a disociar y va a quedar un grupo hidroxilo y un ácido conjugado. Se disocia también, se separa. ¿Se entiende? Profe, ¿puede repetirlo? Sí. Una base es una sustancia que en solución se va a disociar en un ácido conjugado, ¿tá? Y en un grupo hidroxilo. María José, dime. Perdón, no sé qué es un ácido conjugado. O sea, entiendo de que cuando se pone la sustancia esa en agua, se disocia. Por un lado, Sí. gana un protón Ahí va, y libera un por protón. otro el ácido conjugado, pero no sé qué es un ácido conjugado. Bueno, el ácido conjugado se llama a la otra parte. Está, la otra parte que queda que no es el protón. Exactamente. A ver, Gracias, viste que disculpa. es un ácido, acá donde tengo la manito, un ácido Sí, que se disocia en un protón
y en un Sí, base conjugada. ta, Y no una sabía qué base, quería decir. ahí va, una base se disocia en un grupo hidroxilo, cargado negativamente, y en un ácido conjugado. Es como la otra parte, digamos. Ta, sí, ahí ¿Ah? seguí, gracias. La base conjugada y el ácido conjugado varían dependiendo de quién es el ácido. ¿Tá? Por ejemplo, en el ácido clorhídrico yo le voy a decir al cloro, sería la base conjugada. ¿Se entiende? En esta otra ácido tenés, este es ¿cómo se llama? El ácido carbónico, que se disocia en un protón y en el bicarbonato. El bicarbonato sería la base conjugada. La verdad que no me queda claro. Y la diferencia entre uno y otro tampoco. No entiendo. ¿Entre un ácido y una base? Sí, no me queda claro la base conjugada, cuál es la base conjugada. Un ácido es una sustancia que, cuando se disuelve, va a liberar un protón, un hidrógeno cargado positivamente. ¿Está? ¿Eso se entiende? O sea que un ácido siempre tiene un hidrógeno cargado positivamente. Cuando se disuelve y se disocia, sí, libera el espacio a la solución un hidrógeno cargado positivamente. O sea que Este cualquier ácido, ácido va a tener un hidrógeno. cualquier ácido, cuando yo lo Sí, disuelvo, va a liberar un hidrógeno cargado positivamente. está bien, Él es un ácido porque puede hacer eso. está bien. ¿Tá? Entonces, este ácido liberó un H+, un hidrógeno cargado positivamente, y a lo otro que queda se le llama base conjugada, es su base conjugada. Entonces, por ejemplo, el ácido carbónico, que es este que está acá, cuando se disocia, se libera por un lado protones y además libera, o sea, se separa, su otro pedazo que se separó, es su base conjugada que se llama bicarbonato. Es como un ácido es igual a ácido es igual a protón o hidrógeno cargado positivamente más su base conjugada. Y así sería lo mismo, pero al revés si fuera al principio una base y después Claro, iría el protón y después el ácido conjugado. me voy para este otro lado y acá tengo mi base que libera, en vez de, viste que acá no liberó un protón. Este grupo es un grupo hidroxilo que está cargado negativamente. ¿Tá? La base en solución libera un grupo hidroxilo más un ácido conjugado cargado positivamente. ¿Cómo sabes que el grupo hidroxilo está cargado negativamente? Porque cuando se disocia, queda con un electrón de más. Es una base porque libera, si esta sustancia no libera un grupo hidroxilo cargado negativamente, no es una base. No es una base. Exacto. Está bien, ya me quedó más claro. O sea que lo Por que ejemplo, libera siempre es un grupo con carga negativa. sí, hidroxilo, un Sí, OH. hidroxilo. Está. O sea que el ácido siempre libera un H positivo y la base siempre un OH negativo. Exactamente. Asociado a otra cosa, pero siempre esa es la base, digamos. Este es el grupo la base siempre va a liberar un Sí, grupo carboxilo. está bien. ¿Me siguen ahí? Todos siguen, porque esa es una parte importante para entender después el resto. ¿Puede volver a repetir, profesora? ¿Lo puedo repetir? Sí, repito. ¿Tenían alguna otra pregunta antes que repita? No, yo una Lo que dice la consulta. compañera está bueno para entender. El grupo hidroxilo, o sea, sería siempre un OH, digamos. Exacto, negativamente. Cargado negativamente. Negativamente. Y en el caso del ácido sería un H positivo. Exactamente. Ahí está. Bien. Entonces, un ácido es una sustancia que, cuando está en solución,
se va a disociar, o digamos lo mismo que es separar, en un hidrógeno cargado positivamente, o un protón, que vendría a ser lo mismo, más una base conjugada, su base conjugada. ¿tá? Pero siempre libera un hidrógeno cargado positivamente. Para poder ser un ácido, tiene que sí o sí liberar un hidrógeno cargado positivamente cuando está en solución. Por otro lado, tenemos las bases, que las bases en solución se caracterizan por liberar un grupo hidroxilo cargado negativamente. Más, cuando se disocia en un grupo hidroxilo cargado negativamente y en otra sustancia que vendría a ser su ácido conjugado. Como cuando tengo un ácido que se disocia, también tiene una base conjugada. Es su base, digamos, conjugada. ¿Bien? Ácido libera protones, hidrógeno cargado positivamente, bases liberan grupos hidroxilos. Hasta ahí bien, profe. Perfecto. ¿Y cómo sabemos cuando se disocia parcialmente el ácido y la base? Bueno, ¿qué pasa? Tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles, y bases fuertes y bases débiles, ¿está? Que eso es lo que preguntabas tú. Los ácidos, y eso es algo intrínseco de la sustancia, ¿está? Hay sustancias, hay ácidos que son fuertes, que cuando yo lo pongo en solución, todo se disuelve, ¿está? Y hay bases fuertes que cuando lo pongo en solución, todo se disuelve, ¿está? No hay chance, todo se disolvió. ¿Está? Estas son las fuertes. ¿Está? Todo se disuelve. Tiene un alto porcentaje de disolución. ¿Está? Pero después hay otros ácidos, los ácidos débiles o las bases débiles, que en vez de disolverse todo, o de disociarse, que la palabra correcta es disociarse, se disocian parcialmente, están en un equilibrio. ¿Ven esa flecha doble que están acá? ¿La ven ahí? Sí, profe. Alternan en un ácido no disociado y disociado. Varía. Están en una forma y en otra, en una forma y en otra. ¿Tá? Ustedes imagínense que en una solución tengo varias moléculas. ¿Tá? Por ejemplo, el ácido carbónico. Tengo varias moléculas. Hay algunas moléculas que están disociadas así, y hay algunas moléculas que no están disociadas. ¿Tá? Pero, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, en realidad se sabe que cada ácido es un ácido fuerte o un ácido débil. No te voy a preguntar, tal ácido, tal fórmula química, ¿es un ácido fuerte o débil? No. Porque eso en realidad, cuando vos estudias una sustancia, ya sabes cuál es un ácido fuerte y cuál es un ácido débil. Yo te puse acá unos ejemplos que son los ejemplos clásicos, como el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, ¿tá? O el ácido carbónico, que es un ácido débil. ¿Por qué te puse el ácido carbónico? Bueno, porque se usa, es algo biológicamente. Ustedes el bicarbonato les suena de la práctica, ¿no? Sí, profe. Sí, Ahí va. Porque tiene que ver en algunos procesos biológicos. ¿Se entiende esto de que está disociado parcialmente? Sí. Bien. Entonces, ácidos tenemos, liberan protones o hidrógenos cargados positivamente, bases liberan grupos de hidroxilo cargados negativamente. Ácidos fuertes o bases fuertes se disocian completamente. Ácidos débiles o bases débiles alternan y se disocian parcialmente. Algunas moléculas están disociadas y otras no. ¿Bien? Los ácidos y las bases débiles que se van a disolver hasta llegar a un estado de equilibrio entre las concentraciones del ácido o la base, su ion y su base o ácido conjugado. ¿Tá? Esto si yo agarro ácido carbónico en polvo, lo pongo en agua, lo empiezo a revolver, va a llegar a esta sustancia, va a tender a tener un equilibrio de concentraciones de un lado y del otro. ¿Está? Y ese equilibrio
se mide con lo que se conoce como constante de equilibrio, o KEQ. ¿Tá? Dependiendo si estamos frente a un ácido, es un Ka, o si estamos frente a una base, sería una Kb. Es la constante de equilibrio de cada sustancia, que eso es un valor. Es como el peso atómico de un átomo, bueno, la constante de equilibrio de un ácido o de una base. Es una propiedad de la sustancia. La constante de equilibrio de un ácido o una base es esto que tiene acá. Mide el grado de disociación de un ácido o una base débil. ¿Mide en qué medida? ¿Cómo se mide? Te da un valor. ¿Tá? Es, si no me equivoco, es mil equivalente. Ese número es un número tipo diferente para todos, pero es, Para o sea, para cada ácido y para cada base. ahí va, pero siempre el mismo para cada ácido y para cada base. Exactamente. Bien. ¿Tá? Es el valor en el cual cada ácido o cada base está en equilibrio en cuanto a su disociación. ¿Tá? La constante de equilibrio mide el grado de disociación de un ácido o de una base débil. Entonces, si esta constante de equilibrio mide cuánto se disocia un ácido o una base, un ácido fuerte, ¿cómo será su constante de equilibrio? Ninguna, no tiene. Yo le digo que la constante de equilibrio es equivalente al grado de disociación. Es mayor. Es mayor, porque los ácidos fuertes se disocian mucho. Entonces su constante de equilibrio claro. va a ser muy alta. Claro, Es más yo alta estaba que la pensando otra. al revés. ¿Cómo? Que yo lo estaba como pensando al revés. Que a Ahí lo va. que mata. Pero bueno, ¿lo entendiste ahora? Sí, ahora lo entendí. Bien. Entonces, a mayor constante de equilibrio, mayor disolución, y quiere decir que tiene una mayor fortaleza. Se disuelve más. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Esos son los débiles. Los débiles. Los fuertes no me interesan porque se disuelven todos. Todos se disuelven. Los ácidos débiles o las bases débiles son las que tienen constante de equilibrio. Bien, porque alternan entre un estado y el otro. ¿Está? Bien. Entonces, la constante de equilibrio de un ácido o una base, que se abrevia como KEQ, que se puede ser o Ka en el caso que estemos frente a un ácido, o una Kb en el caso de que estemos con una base, mide el grado de disociación ya sea del ácido o de la base débil en solución. ¿Está? ¿Bien? ¿Y cómo se calcula? Se calcula con la concentración del producto sobre la concentración del reactivo. Que si vamos a la fórmula de un ácido débil, que es esta que tenemos acá, ¿la ubican? Ácido débil que se disocia en un protón cargado positivamente más La base conjugada. la base conjugado, exactamente. Entonces, para saber la constante de equilibrio de este ácido, lo que voy a hacer es sumar la cantidad de hidrógeno cargado positivamente, perdón, agarrar, en realidad lo que hago es, esta concentración de hidrógeno cargado positivamente la multiplico por la base conjugada sobre la concentración del
del ácido, ¿tá? Ese cálculo me daría la constante de equilibrio. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Cada ácido o base tiene su, dijimos, constante de equilibrio en particular, ¿tá? Y cuando ustedes vean, si llegan a leer en algún libro sobre constante de equilibrio o en tablas de constante de equilibrio, van a ver que se va a expresar en logaritmo, ¿tá? Esto es por matemática, tiene que ver con que si yo sumo la concentración, multiplico esta concentración por esta y divido por esta, me queda un número de 0,000000, un montón, y que es difícil de manejar cuando hace los cálculos. Entonces lo que se hace es logaritmo. ¿Tá? Es una fórmula matemática que lo que intenta hacer es reducir los números. ¿Bien? Olvidé anotar. ¿Cómo? Sería tipo un número por 10 a la tanto o a la menos tanto. Exactamente. Bien. Entonces, esto es lo de ácidos y bases, ¿tá? Los ácidos y las bases tienen una relación bastante importante con lo que es el pH. ¿Por qué tiene que ver? Porque el pH no es más que una forma que tengo yo de medir la concentración de protones o hidrógenos cargados positivamente. ¿Está? Cuando yo hablo de pH, el pH habla de la concentración de protones que haya en una solución. ¿Está? Sí, profe. Bien, ¿qué pasa? Si yo quiero decirle a alguien cuántos protones hay en una solución, hay un montón, hay millones. Entonces, ¿qué pasa? De vuelta, lo mismo. No sería práctico que yo dijera, ah, sí, mira, esta solución tiene 1.134.000 protones. O sea, es engorroso para hacer cálculos y todo. Entonces, lo mismo, se usa un logaritmo. ¿Está? Cuando yo uso un logaritmo, es que le pongo la P antes, por eso es pH. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Bien? Y para el caso del pH se usa un menos logaritmo. ¿Está? El hecho de que se trabaje con menos logaritmo hace que cuando yo diga que tengo un pH bajo, quiero decir que ¿cómo es mi cantidad de hidrógenos positivos en la solución si tengo un pH bajo? Mayor. Mayor cantidad de H más. Esa parte, ¿la entienden todos? Y sí, es inversamente proporcional. Perfecto. ¿Puedes Perfecto. repetir eso? Sí, yo le decía, pH habla de la concentración de hidrógenos cargados positivos. El pH habla de la cantidad de es la forma de medir la cantidad de hidrógenos cargados positivamente. ¿Por qué le pongo una P? Porque en realidad lo que yo hago es un menos logaritmo de la concentración de hidrógeno cargado positivamente. Si yo te dijera solo el valor de los hidrógenos cargados positivamente, me quedaría un número extenso. Entonces lo que hago es aplicarle un logaritmo para bajar mi número, y en realidad lo que se usa es un menos logaritmo. Por eso es pH. Esta P quiere decir menos logaritmo de la cantidad de protones que hay. Bien. Esto hace que cuando yo tengo un pH bajo, me habla de que tengo mucha concentración de hidrógeno. Y si tengo mucha concentración de hidrógeno, estaría frente a algo ácido. Bien, ahora entendí. Entonces, cuando yo tengo un pH alto, ¿cómo es mi concentración de hidrógeno? Más baja. Cuando yo tengo más baja la concentración de hidrógeno,
hablo de algo que en vez de ser ácido es alcalino, es más alcalino. ¿Está? Bien. Y como yo estoy con un logaritmo, dijimos que es para reducir los números, hace que grandes cambios en las concentraciones de hidrógenos van a darse reflejados con un cambio pequeño en el pH. ¿Está? Esto hace que cuando yo estoy con una gasometría de un paciente y veo que el pH varió poquito, por más que haya variado poco, quiere decir que en su medio interno la cantidad de protones varió bastante. Por eso el límite es tan estrecho de la normalidad. Juan, te Por escucho. eso el límite es 0,0 tanto en realidad entre la diferencia entre uno Ahí y va. otro. Por eso el pH va de 7,35 a 7,45. Dice que es muy poquito lo que va. pH normal tiene tan poco margen, por eso. Exacto. Es porque Ah. estoy hablando de logaritmos. Está bien. Sí, profe, era eso lo que te iba a preguntar, porque de qué valores, porque a veces que lo tomaban de 7, y bueno, por debajo de 7 era una solución ácida y por encima era alcalina. Pero, o sea, lo tomamos como de 7,35 a 7,45 los parámetros normales, ¿no? El parámetro fisiológico normal de la sangre, sí, es ese. El de Está la bien. sangre. Está, pero Vas a ver que después... lo tomamos, sí, lo tomamos como eso. 7,35 a a 7,45. 7,45. Bien. Es el pH normal de la sangre. Bien, Después vas a ver que bien. la orina tiene un pH más ácido, y es el normal de la orina, el que tiene un pH más ácido. Ahí va, y ahí está la confusión. Ahí cuando vengan las preguntas se va a especificar el pH de qué va a ser, ¿no? Sí, yo no... O sea, el pH No normal... sé si me entendés, Viviana. No sé Sí, si me entendés lo que... el pH normal de la sangre está bueno saberlo porque, bueno, ustedes también lo van a Sí. manejar en la práctica. Pero yo, Claro. por ejemplo, yo te puedo decir, una Claro. pregunta parcial podría ser, no sé, la estoy inventando ahora, no es que la tenga, pero te podría decir, llegó un estudio de orina de un paciente que habla, que tiene un pH por debajo de la normalidad. Te voy a decir, valor normal 6, el paciente tiene 4. Esto habla de que tiene más concentraciones de protones o menos. Más. Más concentraciones de protones. Porque tiene un pH más bajo. Por decirte algo, ¿no? Entonces, Sí, Claro, es más ácido. Pará, Lucía fue que habló, Luciana. Que habló sí, primero. profesor, una consulta. Entonces, cuando el pH es más ácido, quiere decir que hay mayor concentración de protones, Exactamente. ¿no? Y cuando es alcalino, entonces hay menor cantidad. Exactamente. Menor concentración de protones. Menor concentración. Está, gracias. profe, ¿y el pH de la orina, qué referencia de valores tomamos? Mirá, A yo no partir recuerdo, no recuerdo de el pH de 7. la orina. Es menor, es más ácido. Creo que va como de 6 más o menos. No lo recuerdo. Lo vemos más adelante, pues, pero queda pendiente esa pregunta, pues está buena porque ahora la planteaste como parcial, ya. Pero yo no, es o sea, para- no me interesa que ustedes ahora sepan cuánto es el pH de la orina, ponele. Sí que Dale, sepan dale. que si el pH está más ácido, quiere decir que tiene más protones. Gracias, profe. Bien, ¿seguimos? Bien, quédense con la idea de eso, de que variaciones pequeñas en el pH nos hablan de cambios bastante grandes en la concentración de protones, porque estamos hablando de logaritmos, por eso es pH. ¿Tá? Y como es un menos logaritmo, queda inversamente proporcional. Bien. Entonces, el pH habla de la concentración de protones que tengo en una solución. Un ácido va a liberar los H+, por lo tanto va a disminuir el pH de una solución. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien.
esto que estamos acá, estamos sobre un ácido fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se disuelve completamente. Exactamente, se disocia completamente. Y acá estamos Bien. sobre una base débil. ¿Por qué? ¿Por qué sé que es una base? Porque tiene Por el grupo H. Porque libera un... Era un Porque se, carboxilo. ahí va, se Tiene disocia en un grupo hidroxilo. carboxilo. Perfecto. Y sabemos que es débil porque se disocia parcialmente. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con esta base? Las bases este grupo hidroxilo me sirve porque al interaccionar con los protones se forma agua. ¿Se entiende? Mirando eso, una pregunta, Viviana. Sí. No entiendo viendo eso, cómo me doy cuenta que se disocia parcialmente. Es lo que no me Por la queda flecha claro. que tenés acá, esta flecha doble. Ah, ahí está. ¿Tá? Yo te voy a La doble decir, quiere decir parcial. sí, es porque tiene fecha doble y además yo no te voy a decir tipo, bueno, mira, acá te presento a tal ácido, decime si es fuerte o es débil. No, ni idea. Pero sí te puedo decir, mira, yo sé, tal ácido se disuelve parcialmente en solución en tal sustancia y tal sustancia. ¿Estamos frente a un ácido fuerte o débil? Ah, Bueno, débil porque te dijiste parcialmente. ujú. Perfecto. ¿Tá? ¿Qué Gracias. pasa? Hagan de cuenta que yo tengo, por ejemplo, ácido clorhídrico, en agua pongo ácido clorhídrico, ¿está? ¿En qué se me disocia? Se me disocia en hidrógenos cargados positivamente o en protones y en cloro cargado negativamente, o sea, cloruro, ¿está? ¿Cómo puedo hacer yo para bajarle el pH, perdón, subirle un poco el pH a esta sustancia, a esta solución? Puedo agregarle una Bajando, base, a ver, ¿cómo? bajando el hidrógeno. Bajándole la concentración de hidrógeno. ¿Cómo lo hago? Eso. Por ejemplo, poniéndole una base que libere un grupo hidroxilo y que ese grupo hidroxilo interaccione con el hidrógeno cargado positivo y se transforme en agua. Bien. Por eso es que yo puedo agregar bases a una solución ácida y bajarle el pH. Perdón, subirle el pH en realidad. Bien. Profesora, y en ese caso o sea, que vendría a ser la interacción entre el H positivo y el OH negativo, la carga que queda sin carga. O sea, Claro, queda una molécula de agua. queda Claro. 2 hidrógenos y oxígeno sin carga. Exacto. Se neutralizan entre ellos. Bien. Entonces, acá tenemos lo del pH. El pH 7 es el neutro, ¿está? Más para abajo es más ácido y más para arriba más básico. Va del 0 al 14. ¿Está? Esto es, dependiendo qué sustancia es cuánta concentración de cuántos grupos, Protones, ahí va, hidrógenos positivos. ahí va, cuántos hidrógenos positivos o cuántos protones libera. Entonces, cuanto más ácido es, libera más protones. ¿Quién está acá en el 0? El ácido clorhídrico, que se libera todo. Entonces acá, ¿yo qué puedo decir? ¿Qué tiene que ver el pH de un ácido con la constante de equilibrio? ¿Tiene alguna relación o no? La cantidad de protones, no. Sí, No. por ejemplo, Ah. si me paro acá, espera, a ver si tengo acá. Por ejemplo, si me paro acá o me paro con una sustancia acá. Ponele una sustancia 1, ¿está? Un ácido 1 y, bueno, y un ácido 2, ¿está? Yo tengo un ácido 1 y un ácido 2. ¿Cómo serán su constante de equilibrio? ¿Cuál será mayor y cuál menor? Mayor sería la
La que está cerca del 7. No, me La entrevé. A ver, dale. La constante de equilibrio tenía que ver con cuánto se disocia la sustancia. Sí, el 1 tiene una constante de equilibrio mayor. ¿Por Claro, qué? El 1 es mayor, ¿Por qué? porque libera más protones. porque Exactamente. más Ahí va. protones. Se disocia más. Al disociarse completamente, libera más protones. Ahí va. Yo en el 1 no es que se disocie completamente, Sí, pero está. tiene Pero está más cerca de está disociarse más cerca del completamente. 0. Del 0, Exacto. O sea que su constante de equilibrio va a ser mayor. mayor. ¿Se entiende eso? ¿Lo entienden todos? Sí, lo que me quedó una O sea, duda que cuanto más se disocia, Cuanto más se cuanto más se disocia, disocia es más ácido. sí, va a liberar más hidrógenos cargados positivamente. Por lo tanto, cuando se disuelve, yo voy a medir el pH y va a tener un pH más bajo. Profesora, consulta. ¿La Sí. constante de equilibrio se mide solamente en las bases débiles y los ácidos débiles o de Exacto. los fuertes también? En los Y fuertes bueno, no. en los fuertes no te sirve el valor, Ah, en por eso, realidad. eso es lo que me ha quedado que la duda, es en los débiles, que va a ir cambiando Exactamente. según la cantidad que libere. Está, bien, Exactamente. está. ¿Tá? Entonces, bien. ¿Entendieron todo esto? Juan, sí, te escucho. Sí, Viviana, sería el ácido base 7 milímetros de mercurio, ¿no? Mirá, el pH, la unidad del pH, creo que son miliequivalentes, pero no me acuerdo bien la unidad del pH. Creo que Dale, es gracias, Viviana. miliequivalente decilitro, si no me equivoco. Ah, bien. Dale, muchas gracias, Viviana. Disculpa. Bien. Entonces, cuanto menor es mi pH, mayor va a ser mi constante de equilibrio. ¿Bien? ¿Seguimos? Hola, profe, ¿puedes repetir lo último de nuevo? Porque estaba haciendo un apunte y no escuché. Nada, lo que habíamos dicho es que la constante de equilibrio tenía que ver con cuánta cantidad se disocia. Entonces, si yo tengo una sustancia, un ácido, que se disocia mucho, es decir, que libera mucho, se libera muchos protones o hidrógenos cargados positivamente, que vendría a ser lo mismo, quiere decir que va a ser bastante ácido, va a ser más ácido, va a ir tendiendo hacia allá. Por lo tanto, su constante de disociación va a ser más alta. Si yo pongo este ejemplo, en el 1 tendría una mayor constante de disociación que en el 2. Tiene que ver con el pH de ese ácido en solución. ¿Bien? Bien, ahora sí. Terminé de hacer el concepto. Entonces, el pH va a tener que ver con la constante de equilibrio de cada ácido o cada base. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que hablamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, el pH de una solución va a tener que ver con el constante de equilibrio del ácido o en este caso es un ácido que estamos hablando, o sea, la constante de equilibrio del ácido que estemos hablando, más el logaritmo de vuelta, porque tenemos un pH y un pK, o sea, estamos hablando todo en logaritmo, sería más el logaritmo de la concentración de la base conjugada y del ácido que estemos hablando. ¿Qué tienen que quedar con esto? Es que sabiendo el pH de una solución, por ejemplo... Disculpa, Viviana, ¿te animás a repetir? Porque hay un micrófono abierto que no puedo escuchar. Hay unos ruidos ahí. A ver, dame un segundo.
Ahora que estoy silenciando y ya estoy. Vivi, pero vos nos vas a poner tipo de ejercicio y nosotros tenemos que calcular No, o tenemos que calcular saberlo. no van a usar las fórmulas. Pero sí saber, por Claro. ejemplo, que el pH tiene que ver con la constante de equilibrio, sí, de un... Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, le habíamos dicho de acá, de la presentación anterior, veníamos que, recapitulando, cuanto más ácido, es decir, cuanto el pH es menor, va a ser una constante de equilibrio mayor habitualmente. Entonces, yo sabiendo el pH o sabiendo las constantes de disociación, puedo saber las concentraciones de los ácidos, ¿tá? O de la base conjugada. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo pongo lo que quiero que se queden con la fórmula, que no es para que la vayan a aplicar, pues no la van a explicar en los ejercicios, ¿tá? Pero que sepan que yo variando, mi constante de disociación para un ácido, una base siempre va a ser la misma, ¿tá? Pero sabiendo, por ejemplo, con la concentración del ácido, puedo ir variando la concentración del pH, ¿tá? Porque tiene que ver con cuánto ese ácido se disocia. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, acá en la presentación esta nos tenemos que quedar con tres conceptos importantes. Primero, ¿qué es un ácido y una base? Que hay ácidos fuertes y débiles, ¿tá? ¿Cómo se relaciona las ácidos y las bases con el pH? Y saber del concepto del pH que habla de la concentración de hidrógeno, y por eso necesitamos saber lo que es un ácido y una base, ¿tá? Porque si yo hablo de pH es concentración de hidrógeno, ¿y dónde salen esos hidrógenos? Ah, bueno, salen de los ácidos y las bases, ¿tá? Por eso me interesa saber. Y el otro concepto que quiero que se lleven, además de lo que es un ácido, una base y lo que es el pH, es otro concepto que se llaman los buffers. Que los buffers no son ni más ni menos que ácidos o bases débiles. ¿Está? Los buffers son sustancias que son ácidos o bases débiles que tienen la propiedad de que cuando están presentes en solución hacen que el pH no se modifique tanto. Y esto tiene que ver con lo siguiente. ¿Ven este esquema que tenemos acá, que es el mismo que estuvimos trabajando desde el principio de la presentación? ¿Ubican? Sí, profe. Sí. ¿Qué pasa si yo tengo este ácido débil, ¿tá? En solución, y de repente me pasa que puse otro ácido, puse ácido clorhídrico y empezó a haber más hidrógenos cargados positivamente en la solución? ¿Qué va a pasar con esta reacción química? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Va a ir hacia la derecha o va a ir hacia la izquierda? Si yo empiezo a poner un montón de cargas positivas acá, de iones, de hidrógenos positivos, pongo mucho acá, mucho acá. Va a estar más ácido. Va a estar más Hacia la ácido. izquierda. Entonces, esta reacción química, ¿qué va a tratar de hacer con esos hidrógenos cargados positivamente? Se va a equilibrar, Va profe. a tratar de equilibrarlo. Bueno, no, en realidad es que no tengo un hidroxilo acá, entonces no puedo. Pero vamos rumbeando. ¿Qué pasa si yo tengo un montón de cargados positivamente? La reacción va a decir, bueno, tengo que tratar de bajar el número de hidrógenos cargados positivamente. ¿Cómo hago? ¿Hacia dónde me voy? ¿Me voy más hacia allá o me voy más hacia allá? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Voy a tratar de equilibrarlo. ¿Me sigue el razonamiento? Sí. Sí. Ahí va. Entonces, va a tratar de ir hacia la izquierda. ¿Tá? Eso, ese concepto, es lo que se llama esto, el principio de Le Chatelier. ¿Tá? Que lo que tiene que ver, lo que quiere decir esto es, cuando yo tengo una sustancia que está en equilibrio, ¿tá? Tengo mi ácido acá, mi base conjugada acá, mi hidrógeno cargado positivo, está en equilibrio. De repente viene un evento adverso, que es
que en la solución vinieron un montón, porque puse ácido clorhídrico, por ejemplo, o porque puse una sustancia que acidificó más el entorno, cargó con hidrógenos cargados positivamente la solución. Esta reacción química va a tender al equilibrio. ¿Cómo es el equilibrio? Bueno, a hacer que tienda a ir hacia la izquierda de las reacciones químicas, es decir, que se forme más ácido. ¿Me siguen? Sí. Ay, no, pará, profe. No entendí. Lo que O dijeron sea que ustedes. ahí el pH baja, Bueno, se hace más ácida. esto es, yo tengo este ácido que se disocia parcialmente en protones y en la base conjugada. De repente, rompo este equilibrio haciendo que esta solución tenga más protones cargados positivamente, más hidrógenos cargados. ¿Está? ¿Cómo? Por ejemplo, puse más ácidos en el ambiente. Otro diferente a este. ¿Está? Puse ácido clorhídrico, ponele. Entonces cargué positivamente más hidrógenos positivos acá. Por el principio de Lechatelier, que básicamente es, se rompió el equilibrio, ¿verdad? Empecé a poner un montón acá. ¿Qué va a tratar de hacer la reacción química? Volver al equilibrio. ¿Cómo trata de volver al equilibrio? Con lo que dijeron ustedes, hacer que se forme más, en este caso, ácido. H+. ¿Tá? Agarra el protón este, lo junta con la base conjugada y lo transforma en el ácido. ¿Me entienden? ¿El equilibrio de la sustancia sería Ahora que quedara sí. con un pH neutro? La sustancia siempre va a intentar estar en equilibrio. La sustancia va a tratar de estar en equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Dependiendo del ácido de la base. Él va a tender a estar en equilibrio según su constante de equilibrio. Claro, ahí entendí. Este ácido va a tratar de llevar a una concentración de un lado y del otro en equilibrio. Entonces, si hay más hidrógenos en la vuelta, va a tratar de disminuir su concentración y por lo tanto lo une a su base conjugada y lo transforma en el ácido. ¿Me siguieron? Profe, una Complejo, consulta. pero sí. Eso surge Pará, a la levanten la misma vez mano, que el resto así del- vamos ok, en perdón. orden. ¿Alguien quiera comentar algo? Si no, le sigo con otro ejemplo. Por ejemplo, te puedo decir, en este otro ejemplo de acá abajo, tenés el ácido carbónico que en solución se disuelve, se disocia en protones cargados positivamente y bicarbonato. ¿Tá? Esto, él está cómodo en una constante de equilibrio. ¿Tá? Podríamos ir y buscar la constante de equilibrio del ácido carbónico. ¿Tá? Pero es próximo a 7,35, es bastante fisiológico. ¿Tá? Hagan de cuenta, no es que se lo estoy diciendo de memoria, porque en realidad no lo sé, la constante de equilibrio del ácido carbónico, pero hagan de cuenta que es 7. ¿Tá? Entonces, si yo agarro, pongo acá algo para medir el pH, voy a ver que el pH es 7. ¿Está? Perfecto. Ahora, agarro ácido clorhídrico y pongo en la solución, ¿está? ¿Y qué va a pasar si yo pongo ácido clorhídrico acá? El ácido clorhídrico se va a disociar todo y va a generar muchos H cargados positivamente, muchos protones. ¿Está? Entonces, inmediatamente yo pongo el ácido clorhídrico y mido el pH inmediatamente, enseguida. Tiré el chorro de ácido clorhídrico y puse el pHímetro para medir el pH. ¿Qué va a pasar en este pH? Va a haber más bajado. ácido. Es Va a estar mayor. más ácido. Va a estar más ácido. Por lo tanto, Y el pH va a menor. ser mayor o menor. Mayor. Menor. 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 pH Ahí va. baja el pH. Exacto. Yo
tengo ácido carbónico que se disoció parcialmente, ¿tá? Según su constante de equilibrio, que vamos a poner como ejemplo que sea 7, pero en realidad habría que ir a buscarlo. Entonces puse ácido clorhídrico, aumenté enormemente mi concentración de H+, y el pH fue ácido, ¿tá? Por lo tanto, mi pH bajó un montón. ¿Qué pasa con esta reacción química? Hay un montón de hay un montón de protones. Por lo tanto, por la ley esta, por este principio, va a tratar de volver al equilibrio. Por lo tanto, va a empezar a sacar H+ del ambiente, unirlo al bicarbonato y transformarlo en ácido carbónico para igual, de vuelta, volver al equilibrio de concentraciones. ¿Tá? Y entonces, si yo espero un ratito y mido el pH de vuelta, ¿cuánto va a haber pasado Tiene con que el ser pH? mayor. Tiene Ahí que va. haber aumentado. Ahí va a ser mayor porque disminuyó, ¿no? Ahí va. Va a haber mayor, va a ser un pH mayor porque saqué los hidrógenos cargados positivamente. Ahora, ¿qué pasa con ese pH? ¿Va a ser mayor infinitamente o va a tener un límite? Y va a ser, a lo máximo va a ser el de los dos. O sea, el que sea mayor de los dos. A ver, Va a Claro, tratar a de lo llegar a un sumo pH óptimo. no puede ser mayor que el mayor de los dos. va a tratar siempre esta sustancia, que por eso es un buffer, a llevar el pH a su constante de equilibrio. Pero ¿qué pasa? A 7. En este caso sería 7, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Todo tiene un límite, porque ¿qué pasa si me quedo con poco bicarbonato? Y le sigo poniendo ácido acético, perdón, le sigo poniendo, ¿qué dijimos? Ácido clorhídrico, o Ácido sea, le sigo clorhídrico. poniendo. Le sigo poniendo H+, 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 H+. ¿Qué le va a pasar a esta reacción química? Se va a Ya quedar no sin está en bicarbonato. equilibrio. Ya no está en. Ahí va, no Claro, va a quedar en equilibrio. otra vez se va a ser Va a más ser solo ácido. ácido. Va a Claro. volver a ser un ácido carbónico. Voy a tener solo ácido carbónico porque se me va a agotar el bicarbonato. Entonces, estas sustancias que se comportan como buffer, si bien amortiguan el pH en el ambiente, tiene un límite. No, es infinito, como tú No es preguntabas. infinito, exactamente. ¿Está? Entonces, los buffer o sustancias amortiguadoras se llaman amortiguadoras porque eso, amortiguan las variaciones de pH. Yo te podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo en vez de poner más protones, saco protones? ¿Qué va a hacer este ácido débil? ¿Para dónde va a ir? ¿Va hacia la derecha o hacia la izquierda? Si yo empecé a sacar protones. Hacia la derecha. Derecha. Hacia la derecha. Va a tratar de amortiguar la variación de pH, es decir, de concentración de protones, ¿tá? Tendiendo hacia la derecha en la reacción química. ¿Me entienden? Sí. Es como que tuvieras una balanza. Es como si Le tuviera una pones balanza. más cosas de un lado o más cosas del otro. Va a Claro, tender a sí. equilibrar, Ahí va. Si yo pongo salvando mucho de este las lado, diferencias. la balanza lo que va a tratar de hacer es poner más fuerza a este otro, o sea, tratar de llevar para el otro lado, para que esté en equilibrio. Entonces, los buffer o sustancias amortiguadores son sustancias que en solución resisten los cambios de pH. Se caracterizan por ser ácidos o bases débiles. Y cada buffer tiene un pH óptimo de funcionamiento. ¿Según qué? Según su pK, o sea, su constante de equilibrio. Vos preocupate por ti, la comé y déjate de joder. Bien. Entonces, un poquito. El sistema bicarbonato es clásico en la regulación de los sistemas biológicos, ¿tá? Este que hablamos acá, ¿tá? De bicarbonato y ácido carbónico. ¿Tá? Entonces, esto es lo que estuvimos hablando. Si yo agarro O como sea más... que Sí, dime. habías dicho hoy que al final te cortamos. La propiedad es que
son sustancias que en solución resisten los cambios en el pH. Exactamente. Esa es Y la se propiedad. caracterizan por ser Perfecto. ácidos o bases débiles. Está. ¿Está? Bien. Este caso del ácido carbónico, yo le decía que es clásico porque es el que se usa para regular el pH a nivel fisiológico. Por ejemplo, a ver si les suena a ustedes. Por ejemplo, a los pacientes que tienen enfermedad renal, ¿qué le pasa con el bicarbonato? Le pone el bicarbonato molar. Ahí va, le puedes poner bicarbonatado. Bien, el pH se regula por dos mecanismos. O sea, se usa este buffer, ¿está? Pero la forma que tengo yo de regular la acidosis o la alcalosis es a través de la respiración o a través de el bicarbonato que se genera principalmente en los riñones, ¿está? Por eso es que los pacientes con enfermedad renal suelen tener un bicarbonato bajo y lo que le pasa es que no pueden unir hidrógenos cargados positivamente. O, dicho de otra forma, cuando yo tengo un paciente que tiene una acidosis, yo le puedo dar un suero bicarbonatado para que se una a esos hidrógenos cargados positivos y los transforme en ácido carbónico. Estabilizar el pH. Y estabilizo el pH. ¿Está? Después, y esto es Lo entendí, para que ustedes... ¿lo podés repetir? Perdón, no Así te lo entendí. termino. Que lo entendí, pero así lo puedes repetir para terminar de escribir la idea. Ahí va. Yo les decía que, por ejemplo, cuando yo tengo acidosis, tengo un pH alto. ¿Tá? O sea que concentración de hidrógenos cargados positivamente o protones alto. Si yo agrego un suero bicarbonatado, por ejemplo, estoy dando bicarbonato, que lo que va a hacer es unirse a estos protones y va a transformarlo en ácido carbónico. Después, por otro proceso fisiológico, y en realidad acá se usa una enzima, el ácido carbónico se transforma en CO2 y agua. ¿Cómo se elimina? ¿Por la orina? No, Por la respiración. por la respiración. La respiración. Entonces, si yo me voy para el otro lado y capaz que escapa un poquito a lo que es ácido base, pero me parece interesante, ¿qué pasa si yo tengo un aumento del CO2? Por ejemplo, ¿qué pacientes tienen aumento del CO2 en sangre? ¿El EPOC? El EPOC, ahí va. O intoxicados por monóxido de carbono. Los intoxicados con monóxido de carbono también, pero el ejemplo clásico es el EPOC. Entonces, si yo tengo mucho CO2 acá, esta reacción química del ácido carbónico hacia CO2 y agua es más difícil que se dé. Por lo tanto, ¿qué pasa con el pH de los pacientes con EPOC? Y va a aumentar. Va a aumentar, exactamente. Pero el EPOC es una enfermedad que es crónica, ¿verdad? Que está todo el tiempo con el CO2 bastante alto. Entonces, el cuerpo se trata de adaptar a un pH alto. ¿Y cómo trata de adaptarse? Generando más ¿qué? ¿Más protones? No, al contrario, tengo más protones, o sea, no puedo eliminarlo, me cuesta eliminarlo, ¿qué trato de hacer? De generar más bicarbonato. Equilibrarlo. El EPOC, por ejemplo, que tiene mucho CO2 y por lo tanto no puedo hacer que este ácido carbónico, si bien puedo a través de una enzima transformarlo en CO2, se me llena mucho de CO2, lo que hago es aumentar el bicarbonato. Esto hago que mi riñón genere más bicarbonato. Por eso los EPOC, o las personas que tienen CO2 crónico, que habitualmente son los EPOC, que son retencionistas, si ustedes le miran una gasometría, suelen tener el bicarbonato un poco más alto de lo habitual.
Para compensar, en realidad. Para compensar, exactamente. Sí, que incluso es más también cuando le pones oxígeno, el oxígeno tiene que ser regulado, ¿no? Digo, no. Ahí va, tenés que regular, que tiene que ser A a flujo cierto controlado. porcentaje. Claro, Exactamente. exactamente. No, lo que no entendí es por cómo te Entonces, das cuenta, cómo te das cuenta que el paciente con EPOC aumenta el pH. Me perdí. esto es por la gráfica esta, por la reacción química esta. Si yo tengo mucho CO2 acá, ¿qué va a pasar con el ácido carbónico acá? ¿Voy a poder transformarlo en CO2 y en agua muy fácilmente o me va a costar? Va a costar. Va a costar porque tengo mucho CO2. Entonces, como me va a costar a cambiar este ácido carbónico a agua y a CO2, por lo tanto se me puede empezar a acumular los hidrógenos cargados positivamente. Entonces, cuando se me empiezan a acumular, fisiológicamente yo empiezo a producir más bicarbonato. Esto demora, no es inmediato. Entonces, por eso que las personas que tienen CO2 crónicamente elevado tienden a tener un bicarbonato alto. Juan, te escucho. Viviana, ¿y acá ya podríamos empezar a hablar de FiO2, de la fracción inspiratoria de oxígeno? Eso ya nos guiamos mucho. Bien, gracias. Porque la CO2 tiene que ver con cómo se elimina cuánto intercambio de oxígeno y cuánto se elimina de CO2. Gracias. Y bueno, el sistema de bicarbonato es el buffer es el buffer que se utiliza mayoritariamente a nivel de pH fisiológicos, o sea, cercanos 7, 7.35, ¿está? Y juega el CO2 a través de la respiración y el bicarbonato a través de la regulación renal. Es el riñón el que secreta el bicarbonato. Los tres conceptos que quiero que te queden, pues lo que hablamos eso. ¿Qué es un ácido? ¿Qué es una base? ¿Cuándo es fuerte? ¿Cuándo es débil? Los ácidos débiles, ahora encontramos que se pueden usar como buffer, o sea que el concepto de buffer es importante, que el concepto de buffer dijimos que era esto que decía acá, es una sustancia que en solución resiste los cambios de pH, y si hablamos de ácidos y bases, hablamos de concentración de protones, y por lo tanto vamos a hablar de pH. ¿Alguna duda? No, profe. Por ahora yo no. El esquema sería bueno, ácido y bases, tenemos fuertes y débiles, depende de cómo se disocian. Si se disocian todos, es fuerte. Si se disocian parcialmente, es débil. ¿Cuánto se disocia un ácido débil o una base débil? Depende de una propiedad intrínseca de ella, que es la constante de equilibrio. Cuanto más constante el equilibrio tiene, cuanto mayor valor, más se disocia. Y tiene que ver con su pH, que en solución, ¿tá? El pH, la constante de equilibrio de un ácido y una base tiene relación con el pH que ella tiene en su entorno cuando se disocian en una solución. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuántos hidrógenos libera, ¿tá? O cuántos carboxilos libera, si es una base, ¿tá? Entonces, los ácidos o bases débiles, como están ahí en equilibrio, lo que pueden hacer es
actuar como buffer o como sustancia reguladora. ¿Cómo actúan óptimamente ellas como sustancias reguladoras, como buffer? En el pH que sea igual a su constante de equilibrio, que se acerque a su constante de equilibrio. Ahí ella puede actuar de buffer. ¿Tá? Entonces, ¿cómo actúa el buffer? Bueno, regulando el pH en su entorno. Aumenta el pH, es decir, aumenta la concentración de hidrógeno cargado positivamente, tiende hacia la izquierda a transformarse en el ácido en este caso. Por otro lado, saco los hidrógenos cargados positivamente. ¿Cómo los saco? Agregando grupos hidroxilos. Pongo una base acá, me robo los hidrógenos cargados positivamente. Este buffer, este ácido o base débil, va a tratar de ir, en este caso es un ácido, va a tratar de ir hacia la derecha. ¿Tá? Un límite tiene. Cuanto mucho se aleja de su constante de equilibrio, ya se va a ir quedando sin la otra parte de la ecuación, por lo tanto no va a poder seguir dando hidrógenos a su entorno. ¿Tá? El pH, dijimos que habla de un menos logaritmo. O sea, porque si yo hablo de concentración de hidrógeno cargado positivamente, estaría hablando de un número enorme. Entonces lo que hablo es de un menos logaritmo, le aplico la concentración, hago un menos logaritmo de la concentración de hidrógeno y me da el valor de pH. Por eso me queda que a mayor concentración de hidrógeno sería un menor pH, por lo tanto la sustancia es más ácida. Y a cuanto menor concentración de hidrógeno, el pH va a ir aumentando, porque es inversamente proporcional, por lo tanto va a ser más alcalino o menos ácido. La palabra es alcalina, en realidad. Cuanto más básica es más alcalina. ¿Tá? Y recordamos esto que dice acá, que como es un logaritmo, un valor pequeñito de pH que me cambie, me habla de concentraciones de hidrógeno que cambiaron bastante. A ver si lo entendí. Perdón que sea tan pesada, pero estoy trabajando y no razono mucho. Si yo tengo que algo tiene un pH de 6, ponele, Sí. va a tener mayor cantidad de protones, Sí. va a tener mucha cantidad. Sí. Y si yo tengo un pH de 1, por ejemplo, ¿cuántos protones tengo? Va a tener ¿Más o menos menos? porque se asocia, menos porque se aleja del neutro, del 7, ¿no? Cuanto menor es el pH, mayor es la cantidad. Ahí va. O sea que si yo tengo un pH de 1, ¿tengo mucho o pocos protones? Mucho. Mucho. Y si yo comparo el pH de 6 con el pH de 1, ¿cuál tiene más Más protones? ácido el 1. El de 1. El de 1, exactamente. Es más ácido. Ya lo entendí. Bien. Costó después de 20 años, pero... Gracias. Profe, en la parte básica, digamos, funciona igual. Lo básico tiene que ver con el grupo hidroxilo. Sí. ¿Qué pasa? Los grupos hidroxilos lo que hacen es unirse a los hidrógenos cargados positivos y transformarlos en agua. Por lo tanto, va a disminuir la concentración de hidrógeno. Si yo me paro en el 13 y me paro en el 8, ¿cuál tiene mayor concentración de hidrógeno? El 8. El 8. Perdón, ya me olvidé la pregunta, porque la improvisé ahora. Yo te dije, ¿cuál tiene mayor concentración de hidrógeno? Sí, el 8 o el 13. El 8. Ahí va, el 8, perfecto, exacto. Bien, yo podría, por ejemplo, en el ácido clorhídrico que está en el 0, empezar a ponerle un bicarbonato, por ejemplo, que va a agarrar estos hidrógenos y transformarlos, ¿tá? ¿Y qué va a pasar con este pH? Va a empezar a ir aumentando. O en el ejemplo que habíamos hablado antes, tengo el ácido carbónico que se transforma en protones cargados positivamente y bicarbonato, y le agrego ácido clorhídrico. ¿Qué va a pasar con el pH?
Disminuye. Va a empezar a disminuir. Al principio poquito, porque él usa el bicarbonato hace de buffer. Al principio poquito, pero va a llegar un punto que se satura y empieza a disminuir. Más. ¿Está? ¿Me podés volver a explicar la parte de mi gráfico de programas básicos como era? Perdón, no te entendí la pregunta. Viste que yo te pregunté por cuánto mayor ácido y en la parte del básico. Las bases, una sustancia básica es cuando tenés un pH mayor a 7. Esto quiere decir que tenés una concentración de hidrógeno menor. Cuanto más básico es, la concentración de hidrógeno va a ser mayor o menor. Cuanto más básica es la solución, ¿es una mayor o menor concentración de hidrógeno? Menor concentración de hidrógeno, perfecto. ¿Está? Para acá tendría una mayor concentración de hidrógeno y a medida que me voy alejando del cero, voy disminuyendo mi concentración de hidrógeno. Profe, Sí. entonces cuando yo tengo una mayor concentración ¿cómo es? De H+, yo lo compenso con bicarbonato. A nivel de la sangre, a nivel del fisiológico. A nivel de... ¿Está? Yo usé ese ejemplo del bicarbonato porque es el buffer que más se usa a nivel fisiológico. Sí, yo pensándolo en una gasometría. Ahí va, exacto. Yo no lo quiero entreverar mucho, pero por eso es, por ejemplo, cuando tenés el pH alto tenés el pH bajo y el bicarbonato alto, se dice que esa acidosis está compensada, porque el bicarbonato está trabajando, el riñón está trabajando para compensar. El tema es que el riñón sintetiza poco. ¿Cómo, perdón? O sea, que le decimos el Baxeses. Sí, el Baxeses igual no solo juega el bicarbonato, juegan otras bases. Pero sí. Bien. ¿Alguna duda? El jueves que viene igual podemos ver algunas dudas de la clase anterior que fue todo lo que fue el ciclo de Krebs, la glucólisis. Así quedó una duda puntual y de esto, y si no, la clase que viene tenemos glucosa o glúcidos para hablar en realidad. Bueno, profe. Bien. Pero podemos hacer esto, la clase que viene, vemos las dudas que le hayan quedado de esto, de la clase anterior, y nos metemos con los glúcidos. Bárbaro. Bueno, que pasen bien. Que descansen. Muchas gracias. Gracias igualmente. Gracias. Gracias, Feliz día profe. lunes. Chao. Gracias. Chao.